Bienvenidos al tema de hoy, instrumentos de medición. Para ello debemos de tener un concepto bien claro. ¿Qué es medir? Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Continuamos. Recuerda que existen diferentes procedimientos para medir cantidades: contar, medición y medición indirecta. Contar consiste en determinar el número de elementos de un conjunto de objetos para proporcionar una medida exacta. Consiste en determinar el número de elementos de un conjunto de objetos para proporcionar una medida exacta. Por ejemplo, contar los alumnos que están dentro de un salón, número de huevos que hay en 1 kilogramo. Contar, sencillo. Medición. Se realiza comparando un objeto con una medida patrón o estándar, utilizando para ello un instrumento de medición. Por ejemplo, para medir la estatura de un niño se hace con una cinta métrica o un flexómetro. El peso de una fruta se hace en una balanza. Pasamos a hablar de medición indirecta. Aquella, al realizar la medición de una variable, se puede calcular otra distinta por la que estamos interesados. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un edificio muy alto, se coloca un objeto paralelo a él y se miden las sombras tanto del edificio como del objeto, obteniendo la relación de uno y otro. Una medición indirecta. No se midió directamente el edificio por ser muy alto, sino que se utilizó un objeto paralelo, se miden las sombras, algo más sencillo de realizar. Actualmente sabemos que al momento de medir un objeto que es alterado o deformado en sus dimensiones, estas se modifican las mediciones. Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud, el instrumento de medición, el observador y las condiciones externas. Continuamos. Recuerda que en principio es posible clasificar las fuentes de incertidumbre en dos conjuntos. Fuentes de incertidumbre en dos conjuntos: errores circunstanciales o aleatorios. Errores circunstanciales o aleatorios. Y los errores sistemáticos. Errores aleatorios resultan de factores inciertos y causan que las medidas sucesivas obtenidas se dispersen aleatoriamente alrededor de la medida real. Errores sistemáticos son aquellos que se van a presentar de manera regular o constante en todas las lecturas de una cantidad física determinada y que siempre son mayores o menores que la medida real. Entonces, tenemos aquí ejemplos. Un ejemplo sencillísimo: error aleatorio. Miren, se encuentran dispersas de la medida real, de la medida que es verdadera, ¿no? Miren, se encuentran dispersas. En cambio, el error sistemático, están ambas, todas las medidas o todas las lecturas son mayores o menores que la medida real, ¿no? Todas casi están juntas.
Aquí tenemos dos ejemplos. ¿Qué tipo de error es? ¿Qué tipo de error se muestra en las imágenes? Vamos, miren. Según la definición anterior, ¿qué tipo de error será este? Error aleatorio. Entonces, este es el error sistemático, recuerdo, ¿no? Siguen un patrón, pero muy alejado de la medida real. En el caso del error aleatorio, están dispersas, ¿no? Algunas van a coincidir con el valor real. Cuando se hace una medición, el resultado puede considerarse con precisión y exactitud. Recuerda, no son lo mismo. Atento. Exactitud. Se refiere a la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero. Proximidad entre el valor medido y el valor verdadero del objeto. Así pues, una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. Recuerda, una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. Precisión es el grado de certeza entre los valores medidos de un mismo objeto, en mediciones repetidas y en condiciones especificadas. Suele expresarse numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como la llamada desviación estándar o la varianza. Tenemos aquí exactitud y precisión de una forma más detallada. Exactitud es lo cerca que el resultado de una medición está del valor verdadero. Lo cerca que el resultado de una medición está del valor verdadero. Y precisión es lo cerca que los valores medidos están unos de otros. Veamos en estos tres casos. Exactitud baja. ¿Por qué exactitud baja? Porque el resultado está alejado del valor verdadero que sería el punto rojo, ¿no? En una diana. Y en cambio tenemos una precisión alta. ¿Por qué? Porque los valores están cerca uno de otros. Tenemos el siguiente ejemplo. Exactitud alta, precisión baja. Los valores medidos están cerca del valor verdadero, pero están alejados uno de otros. No hay precisión. Y aquí tenemos el tercer ejemplo. Exactitud alta, precisión alta. Todo coincide. Los valores están muy cerca del valor verdadero, las mediciones están muy cerca del valor verdadero, y a su vez los valores medidos cerca unos de otros. Pasamos a la parte que concierne a los errores en la medición. Tres tipos de errores. Primero, error absoluto. Error absoluto. Nos dice que es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio y se debe expresar de la siguiente manera. Representación de la medida es igual valor más probable de la medición más menos error absoluto, que se puede interpretar como intervalo de incertidumbre. Recuerda, esta parte es muy importante para hallar el error absoluto. Más precisiones. El valor promedio se calcula sumando todas las mediciones y dividiendo su resultado entre el número de mediciones realizadas, al igual que calculas tu promedio de calificaciones. Lo que se conoce como promedio. El valor promedio representa con una M minúscula. El error absoluto se calcula sumando los valores absolutos de las desviaciones medias. Es decir, primero se resta cada medición hecha menos el valor promedio. Lo vamos a ver con los ejemplos. Error relativo. Primero atento a la parte conceptual. Se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio. Esto es, error absoluto sobre valor promedio nos va a dar error relativo. Error relativo es igual a
error absoluto entre valor promedio. Recuerda esta fórmula. Error porcentual. Se obtiene multiplicando el error relativo por 100 para que se exprese en porcentaje. Recuerda, esto se representa error porcentual es igual a error relativo por 100 para que nos exprese en porcentaje. Pasamos a los ejemplos. Ejemplo número 1. Al medir 6 veces la longitud de un palo de escoba, se obtuvieron las siguientes medidas. 1.56 metros, 1.58 metros, 1.55 metros, 1.59 metros, 1.57 metros, 1.60 metros. ¿Cuántas mediciones? 6 mediciones. Hallar el valor más probable de la longitud del palo de escoba. El valor más probable. Se procede a calcular la media o promedio. Para ello, media o valor promedio es igual a... Sumamos todas las medidas, todas las mediciones que hemos hecho. 1.56 más 1.58, 1.55, 1.59 más 1.57 más 1.60. Lo dividimos entre la cantidad de mediciones. ¿Cuántas mediciones? 6 mediciones. 9.45 entre 6, 1.575. Por lo tanto, el valor más probable redondeando a dos cifras es, valor promedio es igual a 1.58. ¿Por qué 1.58? Cuando la última cifra es 5 o más, número anterior aumenta su valor en 1. Aumenta su valor. Cuando la última cifra, el último número es menor o igual a 4, este número anterior se mantiene. Continuamos. La segunda parte. Hallar el error absoluto de la medida. Se determinan las desviaciones absolutas de cada medida. Recuerda, estas barras paralelas me indican valor absoluto. ¿Qué hallamos aquí? El valor de la primera medida menos el valor promedio o el promedio. ¿Nos da cuánto? Valor absoluto de menos 0.02. Siempre nos va a ser el valor, pero en positivo. 1,1.58 menos 1.58, 0. Recuerda, una vez halladas las desviaciones absolutas, utilizamos error absoluto de la medida es igual a la suma de todas las desviaciones absolutas, todas en positivo, entre el número de medidas. 0.09 entre 6 es igual a 0.015. Recuerda que tenemos que redondear a dos cifras. Por lo tanto, el valor más probable redondeado a dos cifras es igual. Valor absoluto, error absoluto es igual a 0.02. Este número último, como es 5, le da la posibilidad a que el número anterior aumente. Entonces el 1 pasa a 2. Error absoluto es igual a 0.02 metros. Seguimos con nuestro ejemplo, el ejemplo número 1. La longitud del palo de escoba se debe expresar de la siguiente manera. ¿No es cierto? El valor, aquí tenemos, lo que indica que la medida debe estar, ¿no? Es igual a valor promedio más menos el error absoluto. Valor de la medida, 0.58, que corresponde al valor promedio, más menos 0.02
0.02 metros. Corresponde a el error absoluto. Lo que indica que estará entre 1.58 menos 0.02 nos va a dar 1.56. Y 1.58 más 0.02, 1.60 metros. Es decir, la medida del palo, o sea, la medida real del palo de escoba, estará entre 1.56 y 1.60 metros. Continuamos. Hallamos el error relativo de la medida. Error relativo, recuerda, muy importante. Error relativo es igual a error absoluto sobre valor promedio. Lo habíamos hallado. 0.02 entre 1.58. Tenemos como resultado 0.0126. En este caso, lo podemos dejar sin redondear. Error porcentual. Error porcentual. ¿Cómo teníamos el error porcentual? Multiplicamos el error relativo por 100. Error porcentual. 0.0126 por 100 es igual a 1.26. Entonces, nos indica que la desviación en la medida está en el orden de 1.026%, un valor relativamente bajo. Y esto es todo, muchachos, en cuanto al tema de los instrumentos de medición y los errores en la medida. Muchísimas gracias.